Dios les bendiga. Espero que estén ahí conectados muy juicioso, que poco a poco se me vayan conectando aquí a esta transmisión en vivo que Dios nos ha permitido. eh, Vivir, que Dios nos ha permitido tener, que bueno, que estamos aquí gracias al favor de nuestro Señor, con todo el amor y con toda la, pues, con toda la fuerza en el Espíritu Santo, dispuestos para poder seguir llevando un proceso de fe, un proceso de vida, un proceso de amor, un proceso en los caminos de nuestro Señor. Entonces a todos les voy dando la bienvenida, que, que este sea un momento de gracia, que sea un momento en el que podamos hacernos más amigos, podamos hacernos más hermanos y que vayamos caminando en esta luz maravillosa que Dios nos va dando en medio de esta tiniebla que estamos viviendo, de hecho, una tiniebla complicada, una tiniebla difícil que se nos va presentando por estas situaciones coyunturales de la vida. Entonces, qué chévere que tengamos como esta oportunidad maravillosa de caminar, de seguir adelante, de poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Voy a ver si vamos a ir esperando un poquito. Yo les pido el favor, si quieren vayan alistando la Biblia, alisten el lugar en donde se van a sentar, donde van a estar de pronto escuchando la enseñanza, con mucho cariño, con mucha paz. Vayan iniciando, vayan disponiendo su corazón, disponiendo toda su vida para eso y poco a poco nos vamos a ir concentrando en lo que Dios pues ha dispuesto hoy para nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco ambientándonos aquí en el nombre de Nazaret. Bueno, por ahí está Osquitar, ya veo Osquitar niño, sí, estaba con el micrófono silenciado un segundo porque estaba atendiendo aquí una llamada, pero bueno, bendito sea Dios, Oscar, bienvenido hermano, como siempre, vea, por aquí está Jessica Villalobos, está también Andrea Valencia, Oscar como raro payaseando con stickers, Alejita Reinel, Mafer Bracho. Bueno, bien, 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 me encanta que estén ahí pendientes, que estén ahí como al tanto de lo que podamos estar haciendo aquí, ¿no? Súper bien, súper bien. Uy, ya vamos a iniciar, ya vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús ya casi iniciamos. Vamos a ir compartiendo el vínculo. Comparte esta enseñanza, comparte esta predicación con las personas que están por ahí, que están de pronto desparchados también. Bueno, ahí Dios también hace su obra, ¿no? Lo logra. Entonces, vamos con todo el amor. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, yo creo que ya en este momento tenemos la presencia de muchas personas muy valiosas que están ahí conectados y pues la idea es poder arrancar, poder iniciar con todo esto. Entonces, sí, sí, ya solucioné el tema del micrófono. Yo sé que ya me están escuchando. Eh, y para iniciar hoy, pues bueno, vamos a tener que pedirle, ¿no?, al Espíritu Santo que nos ilumine. Vamos cerrando ya este ciclo de predicaciones enmarcadas en el retorno, en el regreso. Entonces, la idea es poder tener, tener como la oportunidad de, de enmarcarnos en esta cuaresma en algo bien bacano y en algo bien chévere que es, oye, hay que retornar, hay que regresar, ¿no? Haciendo eco al miércoles de ceniza cuando nos dicen conviértete y cree, en donde el Señor nos llama a un epistrefo, ¿no?, a un regresar. Entonces, esa es la idea, esa es lo que pretendemos, eso es lo que queremos. Entonces, vamos
a darle inicio a nuestra enseñanza. Entonces yo quiero que nos reunamos todos desde nuestra casa, desde nuestro hogar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que en este momento, que en esta tarde, nos permita encontrarnos con Él. Que sea Él mismo quien nos permita poder escuchar su palabra, poder recibir el Espíritu Santo que viene con todo poder y autoridad. Vamos a pedir a Dios que Él mismo, con su poder en el Espíritu Santo, sea quien haga la enseñanza, sea Él quien oriente la enseñanza, sea Él quien nos diga las cosas. Que seas tú, Señor, quien se encargue de hacer posible lo imposible. Así que ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que, para que podamos hoy tener un espacio sencillo de oración, un espacio sencillo de enseñanza, de predicación, y pues bueno, para la gloria de Dios podamos hacer esto una realidad en medio de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y pues que más allá de todo lo que nos afecte, pues nosotros decimos que en el nombre de Jesús estamos por encima de toda enfermedad, que en el nombre de Jesús estamos cuidándonos con prudencia, pero también creemos en el cuidado amoroso de Dios. El día de ayer el Papa Francisco hizo algo maravilloso, que fue que darnos una bendición con el Santísimo a todo el mundo. Y yo después de esa oración yo les quiero confesar y digamos que con esto quiero iniciar, eh, yo con esa oración me sentí seguro. Yo no sé si ustedes tuvieron la misma sensación, pero yo con esa oración me sentí como acogido, como seguro, protegido por Dios, me sentí como de verdad abrazado por el Señor. Yo quisiera que ustedes pudieran en este momento y en este momento, en este instante, por el chat, comentar, ir comentando, mire, cómo es Dios, ¿no? Cómo son las cosas del Señor. O sea, ¿cómo te sentiste tú? Y cuando ayer viviste la oración y la bendición del Papa Francisco pues con Jesús sacramentado, ¿no? Eso fue una transmisión que pasaron por por ejemplo, en Colombia la pasaron por los canales nacionales, la pasamos por diversidad de canales institucionales, nacionales. Entonces, me parece, wow, o sea, como que queda uno como contento, ¿no? Y queda uno tranquilo. Pero quiero que ustedes me vayan comentando también ahí cómo se sintieron, cómo vieron ayer esa bendición del Papa por el mundo. Me parecería interesante que pudiéramos tener esa oportunidad. Voy a seguir aquí compartiendo el link, el vínculo con otras personas para que puedan seguirse uniendo también a esta transmisión en vivo de la comunidad Lapisanto en este ciclo de predicaciones sobre el regreso. Mis hermanos, entonces vamos a sacar la palabra de Dios, vamos a entrar en materia de una vez, vamos a arrancar con esta enseñanza pues que Dios ha permitido que estemos haciendo aquí hoy, que el mismo Dios nos ha permitido también reunirnos y congregarnos en torno a la palabra. A ver, vamos a leer aquí unos comentarios. Mientras tanto, dice Alejandra, dice respaldada, se sintió respaldada, como si mi papá saliera a defenderme. Uy, sí, me encanta esa definición porque no lo había dicho con esas palabras, porque esas son las palabras reales, ¿no? Que uno se siente como defendido. Así sentía el Papa, intercediendo ante el Padre por su pueblo. Sí, eso me evoca mucho, por ejemplo, cuando Moisés defiende al pueblo o cuando los profetas defienden al pueblo y dicen, abogan, ¿no? Delante de Dios, o cuando Jesús en su oración personal le dice, oro por estos para que se salven, ¿no? Entonces, bueno, qué bendición. ¿Quién más? Por acá, Carito Cruz dice, uy, fue algo hermoso la presencia de Jesús allí. Muy bien, Jessica dice, yo también me sentí como fortalecida, tranquila, en paz. Bueno, calmando la tempestad de nuestros corazones, dice Lapisanto RCC. Luego dice Leito, dice, la vi por YouTube, por el canal de Vatican News. Ahí está, sí señor, todavía sigue ahí, la podemos repetir cuantas veces queramos. Muchas personas conectadas, me sentí muy bendecido y feliz. Súper bien.
A ver, ¿quién más está por aquí? Carito, bueno, Carito Cruz dice, realmente fue algo llenador la presencia del Espíritu Santo, ese amor del Papa para con el mundo entero. Muy bien, mire que esa es una labor del Papa importantísima y es motivarnos a nosotros a seguir adelante firmes en la oración y firmes en lo que estamos saliendo. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa sería? A ver, ¿qué más comentarios podemos recibir aquí en este momento? Muy bien, bueno. Entonces, vamos a sacar la Biblia, vamos a sacar la palabra de Dios. Les pido el favor que la tengan ahí listica y vamos a buscar en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento, que es como la forma la forma correcta de referirnos. Segundo Testamento, vamos a mirar Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Listo? Versículos. No, vamos a leer un buen trozo, más bien. No me voy a limitar a unos pocos versículos, sino que vamos a hacerlo. Vamos a leer un poquito más allá para podernos contextualizar mejor. Sin embargo, yo les voy a dar un contexto de esta carta, ¿no? O sea, un contexto inicial de lo que vamos a ver en esta carta, porque sí es bueno también saber en qué tiempo y en qué momento se escribió. Sí, es súper importante saber que esta carta pues tiene una trascendencia y tiene un espacio, digamos, de escritura, ¿no? O sea, cuando uno lee la palabra de Dios, uno lo que hace es tener en cuenta, primero, quién la escribe, segundo, por qué la escribe, en qué condiciones estaba, porque tú no escribes lo mismo cuando estás tranquilo en la sala de tu casa sentado a cuando estás siendo perseguido o cuando estás encarcelado, como es el caso de la segunda carta a Timoteo. Eh, entonces hay que ver esas variables porque desde ahí podemos interpretar cosas y podemos tener una gran ayuda en el discernimiento de esta palabra, porque sabemos la intención real del autor cuando la escribe. Podemos interpretar muchas cosas, el Espíritu Santo va iluminando y nosotros vamos entendiendo ciertas realidades de esta palabra. Entonces, eso es como lo más importante en este momento. Listo, que podamos como tener esa participación de la palabra de Dios y podamos como bueno, irla leyendo, irla acogiendo con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Como debe ser las cosas en la palabra de Dios. Muy bien, Maribel, ¿estás ahí por ahí? Bueno, buenas tardes, bienvenida. Eh, ella escribió que a modo personal, con la pregunta respecto del Papa, sintió la presencia del Señor Jesús en el sacramento, bueno, o sea, en el sacramento, tanto que dobló las rodillas y derramó lágrimas de gozo. Bueno, muy bien. Era justo y necesario alimentarnos de su cuerpo y su sangre espiritual. Mira estos comentarios tan interesantes y tan bonitos. Yo también me postré un rato en la sala de mi casa. Estábamos con mi esposa, inclusive mi bebé, la bebé Ana Lucía, nuestra bebé también se arrodilló un poquito ahí con nosotros. Pues evidentemente ella hace lo que ve en su casa y pues, pues lo que vio que fue, pues a sus papás arrodillados y pues seguramente eso la motiva también y ahí vamos poco a poco y haciendo esta formación para nuestra chiquilina en el amor pues de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, sí, perdón, capítulo 4, versos. Póngale cuidado, para la toma de nota necesaria, los versículos importantes o los versículos que vamos a tener aquí
son el 3 y el 4. Lo que pasa es que vamos a hacer el ejercicio de leer un poquito antes y leer de pronto un poquito después para poder contextualizarnos mejor, pero el versículo es el 3 y el 4, ¿sí? Sin embargo, yo voy a empezar a leer desde este momento el capítulo 3, lo voy a hacer leído de recorrido. Entonces sería segunda de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer prácticamente el capítulo 3 hasta que iniciamos el capítulo 4. Son muy breves realmente. Dice así: debes saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de religiosidad. Apártate de ellos, pues los hay que se introducen en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de concupiscencias, que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Lo mismo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad, hombres de mente corrompida, pervertidos en cuanto a la fe, pero no llegarán muy lejos, porque su insensatez como la de ellos será manifiesta a todos. Pero tú me has seguido me has seguido de cerca en la doctrina, en mi conducta, en mis planes, en la fe, en la paciencia, en el amor, en la constancia, en las persecuciones, en los sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde tantas penalidades tuve que sufrir, pero de todas ellas me libró el Señor. Es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos sufrirán persecuciones. Los hombres malvados irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Conoces bien a tus maestros desde la infancia, conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer siempre el bien. En el capítulo 4 continúa diciendo: yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y con preparación doctrinal. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que les hablen, les halaguen el oído, se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. Pero tú, estate alerta, soporta con paciencia los sufrimientos que predica el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, el momento de mi partida está muy cerca, he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona merecida, que en el último día me hará el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida. Palabra de Dios. Oiga, este texto a mí sí yo me gozo escuchándolo. No se imaginan el gozo que me da escuchar este texto, porque es que lo leí desde el capítulo 3 por una sencilla razón. Hemos nosotros siguiendo una serie de enseñanzas para los que de pronto no lo han podido seguir desde la primera enseñanza hasta la de hoy. Hoy sería la cuarta enseñanza de un ciclo de 5 enseñanzas, faltaría una. Entonces hoy sería la cuarta enseñanza donde
donde hemos descubierto en un gran tema la palabra el regreso, ¿sí? Regresar a Dios, ponernos en Dios, ¿sí? Cuando tú te alejas y cuando tú regresas. Cuando tú te vas y cuando tú vuelves. Entonces hablábamos de el alejamiento de Dios, que es como un regreso a veces a la vieja vida, al viejo hombre. Eh, y también hablábamos del regreso a Dios. Entonces el regreso al mundo es como un regreso, o el regreso a la vieja vida es como un regreso al alejamiento, más bien. Entonces es una forma de alejarse y hay una forma de regresar. Entonces, hablábamos en un primer momento de que el primer alejamiento que veíamos, bueno, hay muchos, pero pues yo simplemente clasifiqué como unos grupos grandes. Entonces, el primer alejamiento era el alejamiento por la desilusión. ¿De la desilusión de qué? De un Dios que hemos prefigurado en nuestro pensamiento y que resulta no ser el verdadero Dios. Entonces, el desdibujo de la realidad de Dios. Entonces uno se desilusiona porque espera algo de Dios que Dios no es, que Dios no da, y pues hay una desilusión inicial. Entonces ese es como ese tipo de alejamiento. ¿Qué se regresa? Pues primero haciéndole caso a Dios. Entonces este texto era un texto donde Pedro regresaba a pescar después de toda la experiencia con Cristo. Jesús murió, ya había resucitado, pero pues ellos todavía no las creían. Entonces dice que Pedro regresa a pescar, o sea, regresa a su vieja vida con un grupo de apóstoles, y Jesús se les aparece y les dice, hey, ¿qué están haciendo? Mire, amigo, usted no ha pescado nada, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque usted, regresando a su vieja vida, no va a pescar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a pescar como yo le diga que pesque, porque es cuando yo a usted lo llamé y le dije, usted será pescador de hombres, no le cambió la profesión, le cambió el objetivo. Entonces, usted va a ser pescador de hombres. Entonces, ¿qué hace pescando otra vez pescados? No, hermano, usted lo que tiene es que pescar como yo le diga. Y le dice, bueno, dice, claro que sí, ahí vamos a pescar como tú digas, Señor. Entonces, lance las redes por la derecha y sacó el montón de pescados. Sí, por aquí están haciendo un comentario Tavo Robles. Bueno, eso me deja ver que están conectados mis papás, mi papá y mi mamá, están siguiendo también la conexión y me están hablando de una canción muy buena que se me había olvidado hacerle publicidad. Lástima, por este medio no les puedo colocar la cancioncita para que la escuchen, pero se las voy a dejar en el link para que la puedan replicar. Es una canción de un cantante católico muy bueno que se llama Luis Enrique Ascoy. Yo creo que Oscar también lo debe conocer, inclusive de pronto lo ha saludado también. Oscar Niño, que estaba por ahí conectado hace un momento, dice, la canción se llama Vuelve, ¿no? Vuelve, de Luis Enrique Ascoy. Entonces, él regresó a su vieja vida, Jesús lo llama, ¿cierto? Le pregunta si lo ama, él 3 veces, él responde que sí. Entonces es cómo se rebate el alejamiento por esa desilusión. Pues haciendo las cosas como Dios manda y proclamando nuestro amor firme en el Señor y haciendo lo que Él nos manda, porque cuando Él le pregunta a Pedro, ¿me amas? Lo que le da es una instrucción, apacienta mi rebaño. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que servir. Entonces, hagamos lo que Dios dice para rebatir el alejamiento por la desilusión del Dios que no conocemos. Luego de eso, teníamos la segunda enseñanza. Me perdonan que esté haciendo esta introducción tan larga, pero considero que hay personas que de pronto es valioso que puedan seguir la línea. Luego tuvimos un segundo momento de oración con la parábola del Padre Misericordioso, que también es conocida como el Hijo Pródigo, donde él pide la herencia, se va y malgasta lo que papá le ha dado, lo que no ha trabajado también, ¿no? Dice que no se lo merecía y lo malgasta. Entonces, ese alejamiento es el alejamiento en las falsas seguridades. ¿Sí? Ese se fue de su casa, pidió su herencia, salió y se fue, y muy tranquilo y muy irresponsable, era un joven con poca experiencia de vida. Entonces pues lo que hizo fue dedicarse al libertinaje, y ese libertinaje significa realmente la toma de decisiones a la ligera, sin un buen criterio, sin un buen discernimiento, que lo que hace es que desgastemos lo que Dios nos ha dado, lo que el Padre nos ha dado también. Entonces ese desgaste,
perdón, ese derroche. Entonces Dios nos ha dado un montón de dones, nos ha dado un montón de carismas, de habilidades, y nosotros las desgastamos en el mundo, las desgastamos en cosas que no son de Dios, pero siguen siendo regalos maravillosos, habilidades maravillosas que Dios nos ha dado, la creatividad, la habilidad de hacer cosas, de la música, la habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí están publicando el link de la canción de Vuelve de Luis Enrique Escoy, entonces ahí luego de esto van a poderla escuchar. Entonces, ahí tenemos también otro tipo de alejamiento, que es el alejamiento causado por las falsas seguridades. Y hablábamos también, por ejemplo, de falsas seguridades no solo en lo material o económico, sino las falsas seguridades, por ejemplo, afectivas, donde yo ya estoy con este hombre que es el amor de mi vida y yo traiciono mis valores, traiciono todo lo que Dios ha hecho en mí, traiciono todo lo que yo soy como servidor, me voy de la comunidad, me voy de todo lado por culpa de una persona, por culpa de esa certeza afectiva. Mire, yo conozco personas que han dejado hasta la universidad por irse detrás de un hombre, una mujer, mujeres que se han dejado de estudiar su universidad, de ser profesionales por el amor de un hombre, por la certeza afectiva. Y resulta que después de eso, pues quedó sin carrera, sin el personaje y quedó sin nada. Y al día de hoy pues sufriendo. Entonces fíjense qué interesante es podernos dar cuenta que la única certeza que tenemos es la certeza de Dios. ¿Y cómo se combate cómo se combate el alejamiento por la falsa certeza? Se combate haciendo lo que hizo este hijo pródigo, que fue entrando en sí mismo, recapacitando, observando su realidad y desde esa realidad quiso servir a su padre. Punto. Luego vimos un alejamiento muy bonito que fue el alejamiento de los discípulos que iban hacia Emaús, que se alejaban de Jerusalén, o sea, se alejaban de la presencia de Dios y iban hacia Emaús. Por el camino se encuentran un personaje que les habla y ellos se sentían contentos de escucharlo y resulta que era Jesús mismo y no se habían dado cuenta, entonces había una ceguera. Entonces, este es el alejamiento por la ceguera, porque Jesús está todo el tiempo en nuestras vidas diciéndonos un montón de cosas y nosotros somos ciegos y no lo vemos. Y hay un alejamiento también por esa ceguera, porque ellos se estaban alejando de Jerusalén e iban hacia Emaús. ¿Cómo se combate este alejamiento? Pues se combate primero orando, porque lo que ellos hicieron fue hablar con Dios, hablaban todo el tiempo y Él les preguntaba cosas para que ellos siguieran contando y siguieran orando, o sea, siguieran hablando con Él. Y seguido a eso, pues se combatió como con la oración comunitaria, con la Eucaristía. La importancia de la Eucaristía también en la vida del cristiano, porque a través de ella podemos reconocer el obrar de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y se nos caen las escaras de los ojos, se nos cae la venda de los ojos y podemos verlo a Él. Ese es el tercer alejamiento. Y hoy vamos con uno nuevo. Entonces, segunda de Timoteo, ¿no? Lo empecé a leer desde el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, bueno, realmente el texto es capítulo 4, versículos 3 al 5. Lo vamos a dejar así. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 5, para los que se están conectando hasta ahora. Lo leí desde el capítulo 3, o sea, el capítulo 3 es muy breve, es muy corto, lo leí completo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y bueno, vamos a contextualizar también el texto. Entonces ya contextualizamos un poquito la narrativa, que es que no solo me dediqué al retazo del versículo, sino que miré qué estaba sucediendo en ese momento cuando escribieron todo el texto. O sea, qué sucedió antes y qué sucedió después, porque aquí lo que hay es un discurso. Entonces fíjese usted que conocer el género literario en el que se está escribiendo el texto es sumamente importante, porque esto es un género literario más de narrativa a través de una carta. No estamos hablando de una poesía, de un cántico, de una novela, no, estamos hablando de una carta. Entonces, claro, la carta tiene una línea de tiempo de continuidad que es importante tener en cuenta. Él va narrando y de hecho va describiendo y la carta, por ejemplo, se organiza primero. Siempre las cartas, por ejemplo, en el caso de las cartas paulinas, arrancan con un saludo, ¿no? Entonces, mis hermanos, paz de Cristo, ¿cierto? Y también lo acostumbran a dar gracias. Luego sigue, por ejemplo, en la primera parte de esta carta, de la segunda carta a Timoteo, lo que sigue es una exhortación, una exhortación que
a luchar, digamos, por el Evangelio, por la causa de Dios. Luego vienen una serie de instrucciones, en la otra parte de esta carta vienen otras instrucciones que son como consejitos varios, ¿no? Para que Timoteo se mantenga firme. En este momento, y ya el contexto histórico de la que entonces ya miramos que nos contextualizamos también en la narrativa, o sea, nos contextualizamos también en la parte literaria de la carta. Y ahí lo que tenemos es que es una carta, que tiene un inicio con saludo, que tiene digamos, todo un cuerpo desenvolviendo una serie de temáticas y una conclusión, ¿no? Dicen que esta carta es como el testamento final de San Pablo. San Pablo escribe esta carta cuando ya estaba preso en Roma, ya él era prisionero, ya estaba muy cerca de ser asesinado cruelmente, pues. Entonces, él lo que hace en esta carta, digamos que la escribe, entonces usted cuando lea las palabras de esta carta, que ya las leímos, pero cuando vayamos analizando lo que está sucediendo, quiero que se imagine a un hombre que ha sido golpeado, que ha sido ultrajado y que está preso. ¿Sí? Ese es el digamos, como la clave de lectura de esta carta. Que usted se pueda meter en el rol de este personaje cuando está encarcelado y sabiendo que lo van a asesinar. Entonces escribe su testamento. Este es el contexto de esta carta. Él comienza diciendo primero que van a venir tiempos difíciles. Ese van a venir tiempos difíciles es una realidad que yo creo que nosotros todavía no hemos caído en cuenta 100% de lo que está pasando. Mira, ahorita con todo esto del virus, el COVID-19, podemos estar reflexionando algunas cosas y yo sé que la humanidad está empezando a pensar cosas, ¿sí? Mantener en casa con mis familiares, mantener en casa pensando qué va a pasar en mi trabajo, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi alimentación, qué va a pasar con mis papás, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos. O sea, eso lleva a pensar a cualquiera muchas cosas. Y una de las conclusiones que yo creo que a nivel mundial se han sacado es que nosotros éramos muy sobraditos como seres humanos acabando con todo este planeta y llega un solo virus y nos pone a temblar de miedo. Nos pone a temblar de miedo. Lo que pasa es que a veces uno se desconecta de las realidades, pero la realidad de este virus es más compleja de lo que uno podría llegar a pensar, ¿sí? Pero uno sabe y nos damos cuenta de que la humanidad está como pasando por un momento de crisis, de temor, ¿sí? Iniciaba yo esta charla preguntándoles cómo se sintieron ayer con la bendición del Papa. Mire, eso fue un gesto, y no solo un gesto, sino fue un hecho real que bendijo al mundo. Yo creo que eso va a tener un efecto muy bueno y muy positivo a corto, mediano y largo plazo. Porque no estamos hablando de un líder simplemente que dio una bendición desde su fe con su Dios, no. Estamos hablando de el Papa, representante el vicario de Cristo en la tierra. Con Cristo en sus manos hizo una bendición para toda la creación. No es cualquier líder religioso, es el Papa, es nuestra autoridad, ¿sí? Entonces, eso va a tener una repercusión importantísima. Yo les aseguro que vamos a ver la gloria a través de esa bendición, vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer en medio de esa bendición, ¿sí? Yo no sé, yo no creo que vaya a quitarse el virus mágicamente o misteriosamente de todas las personas en este instante, pero sí creo que va a tener una repercusión importante para todas nuestras vidas espirituales y para inclusive nuestra vida también de salud, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo y uno recibe la bendición de Dios, lo primero que se despierta es la conciencia. Es lo primero. Cuando uno habla del bautizo en el Espíritu,
uno lo que habla, el real bautizo en el Espíritu, y lo cito palabras del padre Diego Jaramillo, autoridad mundial en temas de renovación católica carismática y es nuestro asesor actual en el Consejo de la Renovación y pues amigo de la casa. Nuestro padre Diego dice en el libro del Seminario de Vida en el Espíritu, dice es que el bautizo en el Espíritu es hacer conciencia de lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Entonces lo primero que se despierta con la bendición de Dios es la conciencia. Entonces si tú y yo tenemos la conciencia despierta, vamos a ser prudentes y no vamos a ser bobadas, perdón la palabra, no vamos a hacer estupideces, ¿sí? Como faltar a las normas de salubridad, como no cuidarnos, como irresponsablemente pensar que simplemente por creer en Dios no se nos va a pegar el virus, no, o sea, la bendición de Dios genera conciencia, es la primera reacción. Y ahí vienen los milagros. Claro, los milagros sobrenaturales que pasan, que existen y que siguen evidentes al día de hoy y van a seguir pasando, se los aseguro. Sanaciones, liberaciones, todo eso sigue pasando. Pero el milagro más latente y más real es que tú y yo somos conscientes. ¿Conscientes de qué? De que Dios nos ama. ¿Conscientes de qué? De que nos tenemos que amar. ¿Conscientes de qué? De que tenemos que cuidarnos. Y tenemos que tener fe y obediencia a nuestros pastores. Una de las características de la persona que ha recibido la bendición de Dios es, por ejemplo, la obediencia a sus pastores, que nos cuesta mucho trabajo a veces, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros jefes, nos cuesta un montón de trabajo la obediencia a la autoridad. Entonces, pues ahí les dejo ese trompo bailando en la uña para que lo vayan pensando. Sí, ahí les dejo ese bichito ahí picándoles el cerebro y el pensamiento. Dice, vendrán tiempos difíciles, no solo por un virus. Los tiempos difíciles los estamos viviendo hace rato, mis hermanos. Los tiempos difíciles no son cuestión de hoy, son cuestión de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que la humanidad o gran parte de la sociedad está luchando por asesinar niños en el vientre de sus madres. Y otros por defender eso. ¿Sí? Entonces vienen estas campañas, estos, digamos, argumentos que además son como superficiales y básicos, ¿no? Entonces sí, claro, se cuida al niño en el vientre, pero los que ya nacieron y están aguantando hambre, ¿quién los cuida? Eso sí no los defienden, ¿no? Eso dicen, pero con el total desconocimiento de lo que realmente pasa socialmente con muchos de los niños. ¿Sí? Y la iglesia, aunque usted no lo crea, mi querido amigo, la iglesia ha trabajado enormemente. Yo conozco aquí en Bogotá no más centros de ayuda montados por comunidades religiosas. Eso es iglesia. Para tener a madres con hijos, madres lactantes y madres con hijos ya más grandes, cuidándolos, dándoles techo y alimentación, mientras se insertan socialmente, rehacen su vida o siguen caminando. Y consiguen un trabajo, consiguen qué hacer y regresan. No se quedan ahí toda la vida, ¿no? Pero sí tienen el apoyo en el momento clave, en el momento puntual en que lo necesitan. Así que no me vengan con esos argumentos vacíos, inútiles, porque no tiene sentido. ¿Sí? Y podríamos hablar de ese tema y de otros. Mire, la eutanasia. Momentos difíciles se están viviendo al día de hoy. Llamar sagrado a lo que no es sagrado. Por ejemplo, el matrimonio. Y quieren llamar matrimonio a algo que no es matrimonio. ¿Sí? Estos tiempos difíciles ya están aquí anunciados y bien, miren, los venimos viviendo desde hace rato. Eso no solo es este virus. Lo que pasa es que esto nos enseña cosas grandes, ¿no? Y ha hecho un mover los cimientos de la humanidad importante. Ojalá lo aprovechemos y no se nos olvide la semana después de que se acabe la cuarentena. ¿Sí? Miren, dice, hombres
egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios. Qué listadito, ¿no? Este listadito está bueno como para uno cuadrarse una confesioncita, porque realmente hay muchas cosas en las que nosotros vamos cayendo. ¿Sí? Y esos son los tiempos difíciles. Usted mire, el solo hecho de resistirse al egoísmo, a hacer del dinero tu Dios, el solo hecho de resistirse al orgullo, a las blasfemias, a las desnaturalización del humano, el solo hecho de resistirse a la mentira, a la traición, eso ya lo convierte a uno en un enemigo público, como la película, enemigo público. Ya lo convierte a uno en un enemigo público. Vaya usted diga algo que no piensen los otros. O sea, por ejemplo, aquí hay sectores de la sociedad que se llaman de mente abierta, ¿cierto? Entonces defienden el aborto, defienden la eutanasia, defienden la ideología, ¿sí? Y ellos dicen, no, es la libertad, la inclusión, el lenguaje inclusivo. Sí, claro, eso me parece chévere. Pero cuando alguien piensa diferente a ellos, cogen piedras en la mano y nos las van estirando duro y nos dan duro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la inclusión y el respeto por el que piensa diferente? No existe. Es una falacia, es una ilusión, es mentira. ¿Sí? No existe ese respeto de ellos hacia nosotros. ¿Sí? Lo siento, amigo, yo pienso diferente que tú y eso no va a cambiar. Lo que no debe bajar nunca es el respeto y la tolerancia, pero ¿por qué voy a tener que pensar igual que tú? Entonces no me apedrees por eso a mí tampoco. ¿Sí? Esos son los tiempos difíciles. Y aquí viene algo importante. Versículo 10 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Pero tú me has seguido de cerca en la doctrina, en mi conducta, en mis planes, en la paciencia, en el amor, en la constancia, en las persecuciones, en los sufrimientos que me sobrevinieron, donde tuve que sufrir, pero de todas ellas me libró el Señor. Qué bonito que nosotros podamos ser ese Timoteo al cual el Señor le dice, pero ¿sabes qué? Tú me has seguido, tú has seguido fiel. La doctrina, habla de doctrina San Pablo. Aquí ya empieza a manejarse la doctrina de nuestra iglesia, ya estaba. La doctrina, en la conducta, en los buenos planes, en la fe y también en el sufrimiento. Y esa es la parte que más nos cuesta seguir, ¿no? Y mantenernos firmes en el sufrimiento. En el sufrimiento. ¿Sí? Pero de todo eso me libró el Señor. O sea que si nosotros lo seguimos y vivimos eso mismo, también nos librará a nosotros el Señor. Entonces en el capítulo 4 dice, yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende y corrige, exhorta con toda paciencia. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Dígame si eso no está pasando ahorita. Hay personas que no soportan la sana doctrina, les repugna, les repudia y quieren destruir nuestras iglesias y nuestros templos, argumentando crímenes. Claro, y han sucedido, y ha pasado el abuso de los sacerdotes por los menores de edad, ha pasado el abuso y las mentiras de algunos obispos y sacerdotes, claro que ha pasado. Pero no por eso tienen que rompernos nuestras iglesias y no por eso tienen que sacarnos de nuestra fe, porque las que se equivocan son las personas, no se equivocan el grueso de la iglesia que somos todos nosotros. Nosotros seguimos buscando la santidad y cada quien en su proceso, entonces por eso a mí no me corresponde juzgar a ningún sacerdote ni a ningún obispo ni a nadie, menos por temas de dinero o menos por nada, para nada, no me corresponde, no es mi tarea el día de hoy, ¿cierto? Porque yo tengo es que mantenerme firme en la fe. Yo tengo es que mantenerme, la doctrina está bien hecha, la doctrina es bonita, la doctrina está perfecta. La doctrina no va a cambiar. Lo que pasa es que la forma en que la interpretamos o la llevamos adelante o la queremos o la irrespetamos, eso es otro cuento.
porque la doctrina es clara. Lo que pasa es que el ser humano se ha encargado de olvidarse de ella y de desconectarla de la realidad de su propia vida. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces no es un problema de la iglesia, es un problema de las personas que hacemos parte de la iglesia, que la hacemos quedar mal a veces. Entonces, ¿qué pide San Pablo? Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que les halaguen el oído. Este alejamiento es esto que estoy leyendo. El alejamiento de hoy es el alejamiento gracias a la falsa doctrina. Es el alejamiento que se produce por la falsa doctrina, por la ideología. Y eso es una fuente de alejamiento gravísima y grandísima. Produce mucho alejamiento hoy la falsa doctrina. Ya estaba yo hablando hace un momento de eso, de las falsas ideologías, por ejemplo, de las ideologías en general que realmente no tienen nada que ver con Cristo. Que las han querido asociar, ¿no? con la voz de Dios, con la labor de Dios, pero eso no va a tener ningún éxito, como la ideología, por ejemplo, la teología de la liberación, cuando está destinada a ser simplemente el comunismo buscando como siempre el comunismo y el socialismo, buscando como siempre convencer grandes masas de cosas que no son. ¿Sí? Pero también estaría el capitalismo salvaje, ¿no? Donde también a diestra y siniestra nos van acabando la vida, la naturaleza y se nos va acabando todo gracias a ese capitalismo salvaje. Entonces, nosotros debemos ser personas que nos mantengamos firmes en la fe y en la doctrina. Entonces, este alejamiento es el alejamiento por el engaño de las falsas doctrinas, por el engaño de las falsas ideologías, por el engaño de los falsos profetas y de las falsas autoridades. Voy a dejar el nivel global y me voy al nivel local, a las comunidades, por ejemplo, o a las parroquias. ¿Cómo sería digamos, alejarse de la doctrina en un grupo o en una parroquia? ¿Sí? Mire, aquí dice algo muy importante. Llevados por sus caprichos buscarán maestros que les halaguen el oído. Se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. Entonces, esa es la razón del alejamiento. Que nosotros buscamos satisfacer muchas veces nuestras propias necesidades, nuestras propias concupiscencias y terminamos alejados de las comunidades, terminamos alejados de nuestros pastores, de nuestros líderes, terminamos alejados de todo. ¿Sí? Porque es que una cosa es la diferencia del pensamiento, que eso es válido y eso uno puede exponerlo, ¿sí? Pero otra cosa es la autoridad. Y la autoridad hay que seguirla. El que siempre se obedece nunca se equivoca. Y esa autoridad es la que hay que respetar. Claro, somos personas que podemos, y es más, es necesario que, por ejemplo, los servidores de la comunidad le propongan al equipo timón, que el equipo timón proponga, que tengan buenos encuentros de discernimiento. Es que en las comunidades no necesariamente se tiene que hacer un debate público como los debates que se hacen socialmente para manejar un sistema democrático o algo así. En las comunidades lo que se hace son procesos reales de discernimiento. Entonces, ¿qué significa el discernimiento? O sea, el debate es que yo pongo una postura, el otro pone otra postura y miramos a ver cómo potencializamos la postura, ¿cierto? Y en el discernimiento lo que existe es posturas, existen ejercicios espirituales, de oración, de acompañamiento espiritual, de consejo, de relacionar la posibilidad, la gama de posibilidades que hay, ¿sí? Y, y finalmente pensar
lo que Dios quiere y pensar como Dios piensa. Y eso se logra a través de los ejercicios espirituales, de lo que ya les dije. ¿Sí? Entonces, claro, evidentemente es necesario que en las comunidades se conversen de los temas, que los equipos timón, los líderes también tengan la capacidad de exponer sus ideas, de exponer sus argumentos, pero tengan la capacidad también de tener la docilidad en el espíritu para poder llegar a una sola conclusión y concluir y construir juntos. ¿Sí? No es como, ay, no, es que como no hacen lo que yo quiero ni piensan como yo pienso, entonces yo lo que mejor hago es irme. ¿Y saben qué pasa con esa gente que se va para grupos donde sí les ponen cuidado o grupos en los que dicen, los halagan, les halagan el oído o grupos donde pues tienen los mismos pecados? Entonces, claro, eso se convierte en un problema. Si Dios te coloca a ti en una comunidad, mi hermano, es para que estés en esa comunidad, en ese grupo. Y estoy hablando de la comunidad básica también, la familia. Si Dios te coloca en una familia, no es para que tú crees 3 y 4 y 5 familias. Es para que te mantengas en tu familia. Si Dios te da una comunidad, es para que tú te mantengas en esa comunidad. Siguiendo a Cristo y no a los hombres. Si Dios te da a ti una iglesia, es para que te quedes en la iglesia. No para que andes probando cada garaje. A ver cuál es el que más bonito te canta, te silba o te baila. Sino para que te quedes en el real, en la iglesia real de Dios. Eso es mantenerse, o sea, eso es lo que significa que a uno le halaguen el oído. Que uno se va para donde pueda hacer lo que se le dé la voluntad. Entonces, el alejamiento de Dios a raíz del el alejamiento de Dios a partir del desconocimiento de la autoridad, a partir del alejamiento de la iglesia y de los pastores, de dejar de escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores y líderes, ese es un alejamiento muy complejo. Porque es el alejamiento que no soporta la doctrina, es el alejamiento que no soporta la autoridad, no soporta el amor a través de la corrección fraterna, por ejemplo. Es ese alejamiento. ¿Cómo se combate? Muy bien, aquí viene la parte interesante de todo este asunto y es, tenemos un tipo de alejamiento y tenemos un tipo de combatir ese alejamiento y es regresar. ¿Cómo se regresa? Aquí lo dice San Pablo. Pero tú, estate siempre alerta, soporta con paciencia los sufrimientos, predica el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Piensa en lo que acabo de leer. Pero tú, ¿cierto? Me voy a devolver al capítulo 3 en el versículo 14. Mire la estructura de esta narrativa de San Pablo. En el versículo 3, en el capítulo 3, narra la problemática y hacia el versículo 14 del capítulo 3 le da la instrucción. Aquí, capítulo 4, narra la situación actual, es cierto, capítulo 4, iniciando el capítulo 4 con versículo 1, narra la situación y hacia el versículo 5 del capítulo 4 le da la instrucción. Entonces, tiene una lógica narrativa interesante, ¿no? O sea, tenemos en este caso dos capítulos que son prácticamente muy parecidos y la enseñanza es muy similar, ¿sí? Me voy a volver al capítulo 3, versículo 14. Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Conoces bien a tus maestros. Desde la infancia conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pero tú, ¿no? Entonces, en cambio, permanecer fiel. ¿Cierto? Permanece, es lo primero que le dice. Permanece fiel en lo que has aprendido y en lo que estás convencido. O sea, que no te vayan a tramar el pensamiento con otras cosas. Conoces bien a tus maestros. O sea, usted sabe quién fue el que le enseñó. Usted sabe quién es su maestro. Usted sabe quién es su real formador. Así que no traicione la enseñanza que ya se le ha dado. No la deje de lado.
No traicione la doctrina, no traicione la enseñanza que Dios ya le dio, porque eso es el alejamiento de Dios. Ese es el alejamiento de hoy. No traiciones, traicionar la doctrina es traicionar la enseñanza que ya nos han hecho. Tú sabes quiénes fueron tus pastores, tú sabes quién te ha enseñado y que te enseñó bien además. Desde la infancia conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. O sea, lo remite a la Biblia, lo remite a la palabra de Dios, para que ahí se mantenga también. Entonces, mantenerse, ¿cierto? Y mantenerse en la sana doctrina, mantenerse en la enseñanza fiel de los buenos pastores y mantenerse en las escrituras. Esa es la forma de rebatirlo. Y en el capítulo 4, versículo 5, vuelve, pero tú, ¿se dan cuenta que utiliza la misma fórmula narrativa? Aquí le dice, tú en cambio permanece fiel. Y en el capítulo 4, versículo 5 le dice, pero tú, estate siempre alerta, soporta con paciencia. Entonces le dice, alerta, con paciencia, ¿cierto? Predica el evangelio y cumple con tu trabajo. Predica el evangelio y cumple con tu trabajo. Entonces le está dando unas pautas específicas, pero fíjese que la que se repite constantemente es que permanece. Correcto. Yo sé que ustedes allá todos dijeron en coro en sus casas, permanece, permanece, aguante, resista, ¿sí? Todos los sinónimos que se le puedan ocurrir, permanecer, ¿cierto? O sea, manténgase, permanezca, permanezca, no desfallezca, manténgase, manténgase, manténgase. ¿Sí? Entonces, este alejamiento a raíz de la falsa doctrina, de las falsas doctrinas del mundo, se combate a través del permanecer en la sana enseñanza, en la sana doctrina de nuestros pastores, en la sana doctrina de lo que siempre de lo que nos han enseñado bien. Estate alerta. Ese estado de alerta, ¿qué significa estar alerta? Estar alerta. ¿Sí? Como dirían por ahí, mosca, ¿no? Está mosca, mosca. O trucha, trucha, ¿no? Que también dicen trucha, trucha. Bueno, eso era un poquito mañero en el colegio cuando estábamos haciendo alguna pilatuna en el salón. Había uno que siempre era el campanero que se paraba en la puerta y cuando venía el profesor en medio de la recocha, entonces empezaba trucha, trucha, trucha. Entonces todo el mundo como truchas en el mar, ustedes salían y cada uno se organizaba en su puesto y volvíamos. Pero ese es el estado de alerta. Estar mosca, estar trucha, estar ahí, vivo, con los ojos abiertos, despierto, despierto, despierto. Eso es estar alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento llega el engaño, el engañador, y nos mete cuento, nos engaña. Entonces, el estar alerta es un estado con el que se combate la falsa doctrina, la falsa enseñanza, el mal discernimiento, estar alerta. Soporta con paciencia los sufrimientos. Entonces viene otra característica, el sufrimiento. El sufrimiento. Y este es de los que más nos cuesta entender porque no es que Dios nos llame a ser masoquistas. Lo que pasa es que cuando se habla del sufrimiento, lo que nos está diciendo es, viva la vida como le va llegando, pero siempre vívala de la mejor manera. Tome decisiones sobre lo que usted viva a diario. Estar conmigo, dice Dios, estar conmigo no le asegura a usted no tener problemas y sufrimientos, le asegura que usted pueda pasar por encima de ellos todas las veces. Entonces, ese es el sufrimiento al que nos invita el Señor. ¿Porque eso es fácil? No. Porque es que quien no tiene problemas sufre. Pues todos tenemos problemas y sufrimos. Pero nos vamos a morir en el problema, nos vamos a quedar ahí. No. Entonces sufra, tranquilo, sufra conmigo. Suframos juntos. Porque juntos veremos la gloria, porque juntos vamos a salir adelante. No es a que seamos masoquistas y a que busquemos el sufrimiento. No, no, no. Es a que la vida como vaya llegando, la vamos viviendo, la vamos experimentando y vamos saliendo adelante. Amén.
Amén. Ah, yo sé que todos dijeron allá también en voz alta y todos dijeron a tiempo, amén. Me encanta, me encanta. Yo sé que eso está pasando en las casas. Entonces dice, soporta con paciencia los sufrimientos, predica el evangelio. Predica el evangelio. Uh, decía San Francisco de Asís, yo solo quiero predicar. Y de ser necesario, pues si me toca hablar, pues hablo. O sea, ¿cómo va a predicar San Francisco? Con la vida, con la forma de vivir, más que con las palabras. Esa es la mejor predicación de todas. Predica el Evangelio. ¿Sí? O sea, cuando yo les digo, la mejor forma de predicar es vivir la enseñanza de Cristo, o sea, se predica realmente con el ejemplo, pues ¿qué significa predicar el Evangelio? Vivir el Evangelio, mostrarlo con nuestra vida. Entonces, otra forma de rebatir, ¿no? Este tipo de alejamiento. Cumple bien con tu trabajo. Esta es la mejor de todas. Cumple bien con tu trabajo. ¡Qué maravilla! Este trabajo lo voy a ver en dos vías. Una, el trabajo, el servicio mejor en las comunidades, que es como un trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Bien? ¿Estamos sirviendo realmente como se debe o nos limitamos a hacer lo que nos toque y ya? Sin dar un poco más. Entonces, este servicio es muy importante tenerlo en cuenta porque es la forma en la que podemos rebatir este alejamiento desde la falsa doctrina, desde los falsos profetas, desde las ideologías del mundo. Este cumple bien con tu trabajo y implica estar activo en el servicio, estar haciendo cosas en el Señor. ¿Sí? Lean ahí los comentarios que ahí están comentando cosas bien interesantes. Entonces, predica el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Mire, y la segunda vía de este trabajo es ¿qué? La segunda vía es el trabajo que usted hace también cuando trabaja. O sea, todos los que gracias a Dios tenemos trabajito, sea porque somos independientes o porque somos empleados por alguna institución, pues también hay que hacer bien el trabajo. Ese trabajo hay que hacerlo bien. La cuestión es que todo lo que hagamos, todo lo que salga de nosotros, hay que buscar hacerlo bien. Hay que buscar hacerlo bien. Amén. Amén. ¿Sí? Hay que buscar hacerlo bien. Y viene ya la conclusión. Yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida está muy cerca. He combatido el buen combate. He concluido. Imagínese usted logrando decir esto al final de sus días. Imagínese usted diciendo esto al final de sus días. He combatido el buen combate. A mí me gustaría que en el epitafio de mi tumba estuviera este texto. He combatido el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. Solo queda recibir la corona merecida que en el último día me dará el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida. Mis hermanos, para esta cuaresma solo nos queda reconocer que nos hemos alejado también por falsas doctrinas. No solo la falsa doctrina, no, y que esto es una aclaración importante, la falsa doctrina no solo es la que habla mal de Dios. La falsa doctrina es también la que deshumaniza al hombre, deshumaniza a las personas, cosifica al ser humano. La falsa doctrina es aquella doctrina que se encarga de satisfacer personales, metas personales.
Esa es la falsa doctrina que nos aleja de Dios. Las ideologías, por eso las ideologías son tan venenosas, son gravísimas. Decir que somos de izquierda, por ejemplo, eso es grave, eso no está tan bien. ¿Sí? Porque uno mira la historia de la humanidad y ahí uno se da cuenta de muchas cosas. Decir que somos de ultraderecha tampoco está bien. Porque las ideologías lo que hacen es alimentar intereses particulares a través de un posible interés colectivo. Ah, sí, claro. Porque es que yo te vendo a ti una idea, cualquiera que sea una idea de capitalismo, de socialismo, de comunismo, de lo que tú quieras, yo te la vendo y te la entrego a ti. Pero con el fin de qué? De que tú me creas, me sigas, hagas lo que yo te digo y me lleves a ser un dirigente, un gran político. ¿Sí? Entonces, ese es el tema, por ejemplo, con las ideologías. Nosotros cuando creemos en Cristo, nosotros no estamos creyendo en una ideología. Nosotros estamos simplemente creyendo en la verdad de Dios, que nos dijo que Él era la verdad. ¿Sí? Entonces, pilas con este alejamiento, porque es un alejamiento denso. Mire, para el tema de las ideologías, izquierda, derecha y todo eso, podemos conversarlo más adelante, en otro espacio, porque pues, realmente lo toqué, pero no lo quiero profundizar ahorita, pues digamos que no es el momento. Pero sí me parece importante que tengamos en cuenta de que nosotros al creer en Cristo no estamos creyendo en una ideología, estamos creyendo en la verdad revelada de parte de Dios. ¿Listo? Entonces, uy, por ahí se conectó Paul Wilcapi, muy bien. Este hombre es un misionero importante en el Ecuador, ¿no? Muy bien, Polito, bienvenido, Dios te bendiga, saluda a toda tu familia, a Yus y a los hijos, hermano, un abrazo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ya tenemos hoy un alejamiento y la forma de combatirlo. Les voy a pedir a todos ustedes que en este momento nos unamos en oración, nos unamos en el amor de Dios para pedir que al final de nuestra vida podamos decir, combatí el buen combate. He terminado mi carrera y de hecho me siento feliz porque he conservado la fe. Solo me queda decir recibir la corona merecida, que será que me dará el Señor justo juez, no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida. Sigamos esperando la venida de Cristo, que ya está muy cerca. Y con la venida de Cristo me refiero también a la Semana Santa y me refiero a que cuando todo este problema de cuarentena, de virus, pandemias y zombies y cosas de estas que están pasando, podamos cantar la victoria y la gloria de Dios. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en este momento, sobre todas las personas que están conectadas. Y en este momento le pido al Señor los bendiga a cada uno de ustedes, los guarde en su palabra, los guarde en su amor, ¿sí? Que los guarde siempre. Esa recompensa, mi querido Polo, es la presencia misma de Dios, es la felicidad que Dios nos tiene prometida y que de hecho nos da cada instante, que la podemos vivir, ¿no? Estar siempre con Él, no alejarnos de Él. Ven Espíritu Santo, sigue soplando sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de mis hermanos, sobre todas las personas que están conectadas en este momento, alrededor de 16 personas que están escuchando esta enseñanza, que están ahí conectadas y que fielmente siguen tu favor, siguen tus caminos. Oro por ellos, para que el Señor les siga bendiciendo, les siga guardando en todo lo que hacen, para que tengan paciencia en sus casas, aprendan a seguir amando a sus familiares con los que están conviviendo más tiempo del que antes no tenían. Que en el nombre poderoso de Jesucristo,
todos estos hogares que están escuchando esta transmisión en vivo. Puede ser en vivo o puede ser que la escuches después. Si estás conectado aún después, cuando ya estás viendo la grabación, también oro por ti, porque solo Dios sabe cuándo tú te vas a conectar y cuándo vas a escuchar esto. Así que en el nombre poderoso de Jesucristo, sopla el Espíritu Santo sobre ti, sobre tu familia, sobre toda tu vida. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre de Dios, nuestra mamita hermosa, nos acompañe, nos cubra con su manto de amor, nos proteja y nos bendiga hoy y siempre. Que sea ella quien se encargue de llenarnos del amor precioso de su vida, de ese amor de madre. Entonces, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar aquí conectados. Estoy aquí leyendo sus comentarios. Si quieren, escriban que vamos a hacer saluditos aquí. Bueno, por aquí estaban escuchando. A ver, ¿quién más está por ahí conectado todavía? Reporten asistencia, por favor. Ya nos quedan 3 minuticos. Y bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Muy bien, Polito. Muchas gracias por tu comentario. Alejita, bueno, bendiciones a todos los que están por ahí conectados. Bueno, aquí está mi muñequita. Hola. Y hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, aquí está mi pequeña Ana Lucía que está acompañándonos hoy también. Entonces quiere darle un saludito a todos ustedes y muchas bendiciones. Ana Lucía es famosa en redes sociales. Cada vez que publico algo, cada vez que publico algo, ella ¿Dónde está la mami? se revienta en las redes. Con ella. Bueno, dile chao a todo el mundo. Dile chao, Dios te bendiga. Hable duro, hable duro. A ver. Chao. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Listo, mi muñequita. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga a todos. Un abrazo, muchas bendiciones. Y nos hablamos en otra transmisión en vivo. Entonces, vamos en la cuarta de 5. La próxima será la final y ya los dejaré descansar el tiempo de este personaje. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Chao, pues.